Buen día, chicos. Vamos a continuar con nuestro recurso para fortalecer el proyecto educativo Aprendamos Juntos desde casa. Recuerden que es un proyecto de forma interdisciplinaria, es decir, muchas disciplinas o asignaturas van a trabajar para poder alcanzar el objetivo. La vez pasada estuvimos viendo sobre información relacionada a los organizadores gráficos. Es decir, ya estamos planteándonos las ideas principales de las problemáticas que tenemos a nuestro alrededor, considerando nuestras realidades. Y luego de esa información que ya hemos recopilado en los organizadores gráficos, es necesario que nosotros nos hagamos preguntas y esas preguntas deben ser respondidas. Entonces, para poder realizar un proyecto con toda la información necesaria, es conveniente que nosotros realicemos una entrevista a nuestros seres queridos o a las personas que están cerca de nosotros, en este caso nuestros familiares. Pero en sí, ¿qué es una entrevista? Es un conjunto de preguntas que normalmente un periodista le hace a una persona que se considera que es importante por una colectividad, por un grupo de personas, o que a su vez piensa que esta persona puede dar un aporte importante en una determinada área. Es decir, es alguien que debe tener conocimiento sobre un tema y que esta información debe ser escuchada por otras personas. En la entrevista se realiza un intercambio de pensamientos y opiniones. Puede hacerse de una manera más formal y seria, que es una entrevista estructurada, o mediante una conversación espontánea y libre sobre un tema. En este caso es una entrevista no estructurada, siempre y cuando se mantenga siempre esa línea de comunicación entre ambas partes. La entrevista se utiliza para obtener información sobre alguna temática, es decir, para saber más datos sobre algún tema, a investigar o indagar sobre una noticia. Las entrevistas suelen ser utilizadas también en empresas o compañías como un método para conocer mejor los hábitos de las personas que están empleadas, la vida profesional que ellas tienen y otras características, incluso para los aspirantes de un determinado trabajo o un puesto específico en una empresa o en una compañía. ¿Cuáles son estas partes principales de una entrevista? Toda entrevista tiene un formato base que debe ser seguido en todo momento, sea esta una entrevista estructurada o no estructurada. Asimismo, es necesario considerar que si es el periodista el que lo realiza, sea con cualquier de los fines, es necesario que se considere estas tres partes. Primero tenemos el inicio o la presentación de la entrevista. Este es el primer momento donde se comienza la entrevista. Si es periodística, en esta parte se debe hacer un pequeño resumen sobre el tema a tratar y mencionar un poco sobre la vida o profesión de la persona entrevistada. Es decir, si pienso yo considerar una situación en mi casa donde hay una problemática con algún familiar muy cercano, entonces esa persona es el protagonista y a esa persona yo debo decir por qué razón lo estoy seleccionando para hacerle la entrevista. Asimismo, dentro de la entrevista hay que aclarar la intención de esa entrevista, por qué razón le voy a hacer las preguntas. Luego de eso empieza prácticamente el cuerpo o desarrollo de la entrevista. Y es aquí donde nosotros vamos a ir directamente a hacer o a realizar las preguntas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener las respuestas. Aquí nosotros debemos considerar preguntas exactas. Ya más adelante vamos a ver los tipos de preguntas que podemos hacer para poder realizar nuestra entrevista de la mejor manera posible. Como tercer punto tenemos el conclusión o el cierre de esta entrevista. Aquí, en base a lo que yo he escuchado, en base a las respuestas que me han dado,
el entrevistador, que en este caso serán ustedes, van a concluir con algún comentario o reflexión sobre la temática en caso de que se estime necesario y asimismo hacer énfasis en el por qué yo seleccioné a este personaje para realizar mi entrevista. ¿Cuáles son esos tipos de preguntas que vamos a realizarle a nuestros familiares? Podemos hacer preguntas cerradas. En este caso, de las preguntas cerradas son netamente cuando nosotros esperamos una respuesta muy corta. ¿Es soltero o soltera? Ahí hay dos respuestas, ¿sí o no? ¿Tiene hijos? ¿Sí o no? ¿Cuántos? Queremos cantidades concretas. Es decir, las preguntas cerradas, las respuestas van orientadas a ser de forma concisa, precisa o concreta. Las preguntas abiertas. Estas preguntas suelen dar lugar a respuestas mucho más amplias y el entrevistado, en este caso nuestros familiares, pueden expresarse de forma libre sobre ese tema planteado. Por ejemplo, ¿qué opinión tienen sobre el actual gobierno? ¿Qué sucede con el COVID? ¿Cómo ha afectado a nuestra vida? ¿Cómo ha afectado a nuestra familia? ¿Qué planes se tiene con el futuro? En fin, preguntas relacionadas a poder enfocar el proyecto que tengo en mente. Asimismo, tenemos preguntas hipotéticas, es decir, aquellas que plantean al entrevistado preguntas que podrían llegar a darse. Por ejemplo, ¿qué haría usted si un familiar cercano se ha contagiado del virus COVID-19? Entonces, allí yo ya estoy preguntando una situación que no necesariamente sea realidad. En las preguntas de sondeo me permiten o le permiten en este caso al entrevistador obtener más información para profundizar el tema. Como por ejemplo, si ya le pregunté que qué pasaría si algún familiar contrae el virus, yo aquí le puedo agregar diciéndoles que cuáles son los medios que pondría o de qué forma él podría ayudar a la persona o a su familiar que ha sido contagiado. Y de esa forma yo voy a ir sondeando las ideas que la persona entrevistada, en este caso mi familiar, pueda tener sobre el tema. Con esta información nosotros podemos plantear una base de preguntas y realizarlas para poder obtener información que nos va a servir para realizar nuestro proyecto. Espero, chicos, esta información les sea de utilidad. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias.